Se ha hablado por mucho tiempo sobre el lugar que ocupan los videojuegos en el arte. Incluso, aunque siempre sometidos al duro castigo del arte popular, sobre cómo considerarlos una forma de arte elevado, e incluso de llegar a ser una representación del octavo arte. Y es que en mi opinión son muy merecedores de serlo, pues las obras artísticas en muchos sentidos que hemos visto en la industria son increíbles, pero hay un factor que va aún más allá. Los videojuegos son el representante del arte definitivo, pues similar a como hace el cine en cierta parte y que lo llevó a ser conocido como el séptimo arte, los videojuegos son una fusión de los 7 artes, una polimerización que los convierte en una forma de manifestar lo que los 7 artes en conjunción son capaces de hacer, y es que en diferentes puntos de su proceso, estas y sus técnicas deben ser incluidas, por lo menos de manera digital. Aunque hay videojuegos que no brillan completamente en algunas de las 7 artes, aún así las incluyen aunque sea en menor medida. Pero es una realidad que existen videojuegos que exaltan de manera magistral todas y cada una de las formas de arte. Para ejemplificar esto, tomaré un ejemplo muy personal y es Layers of Fear, que es en mi humilde opinión uno de los juegos más artísticos que ha visto la industria y que brilla en casi todas las 7 artes. Layers of Fear es una travesía en el arte y es muy notoria su participación, por esto sirve como perfecta ejemplificación. Su trama gira en torno a la pintura, pero sus raíces están en la literatura y las otras artes funcionan como maravillosos catalizadores de la gran amalgama de emociones que consigue transmitir. Primero, la pintura es la base principal de toda obra visual. Aunque la animación y las imágenes en movimiento hayan puesto al cine en un pedestal, toda imagen parte de una composición visual. Desde el storyboard hasta la colorización, todo parte de la pintura, y en Layers of Fear no solo es parte de su programación, sino también de su historia. Es quizás la pintura quien está más presente en la historia como parte de la trama, pues el pintor es su protagonista y todo gira en torno a la pintura que tratamos de terminar, y su avance se da sobre la construcción de una pintura desde cero. Los tintes de colores son la base del juego, desde su historia y su construcción artística. Podríamos decir, muy en el estilo del juego, que la pintura como arte es su primera capa, en todo sentido, desde lo primero que vemos hasta aquello alrededor de lo que gira el juego y podemos verlo en cada detalle. La obsesión del artista con esta, la esposa cuyo espíritu parece haber escapado de la misma pintura, todo el juego y su siniestra sucesión de acontecimientos parten de esta. Y como en todo videojuego, sin diseños de personajes y escenarios, sin trazos de dibujo, sin pintura y colorimetría, básicamente sin pintura, no tendríamos un juego que contemplar. La escultura también hace parte del proceso creativo y desarrollo de un videojuego, aunque no de manera tan explícita y no con las mismas técnicas. La animación 3D bebe muchísimo de la escultura, especialmente cuando se trata del modelado de personajes, los cuales siguen un proceso muy similar por la forma en que se han creado el software de animación 3D. Al crear personajes para un videojuego, estos deben esculpirse dándoles facciones, características corporales y demás que los diferencien de los demás y les den una identidad. Tal vez en Layers of Fear este modelado no esté tan presente como en otros videojuegos y sea uno de los factores artísticos más ausentes, pero aún así el modelado de un personaje como la esposa del pintor, entre otros seres extraños que podemos ver a lo largo de nuestro recorrido, así como de propias esculturas que de una u otra manera deben ser esculpidas, son una muestra de cómo funciona este arte en los videojuegos. Por otra parte, aunque bastante similar, está la arquitectura y su presencia es bastante obvia. Aunque no tan matemática como en la vida real, se requiere cierta habilidad y bastante inteligencia espacial para diseñar los diferentes niveles o escenarios de un videojuego, a puntos que en ocasiones superan la arquitectura real, al generar construcciones futuristas que la arquitectura no alcanza aún, o incluso paisajes naturales imposibles de crear de cero en nuestro mundo. Estos obviamente tienen que tener sentido y estar bien graficados en el espacio físico. En este apartado, Layers of Fear hace un trabajo excelso e impresionante, pues usa la más clásica arquitectura al construir una mansión antigua, pero también extendiéndola a niveles de pesadilla, pero siempre conservando una cierta distribución y manteniendo elementos de la construcción y los diversos cuartos de la mansión con una misma estructura. Luego casi sobraría hablar de la música, un elemento vital y de los más fáciles de identificar tanto en el proceso creativo como en la apreciación de una obra en la industria. Existen juegos que se basan por completo en la música,
otros en los cuales es un elemento muy importante y en los juegos normales una forma de crear un ambiente, generar emociones e incluso predecir lo que va a suceder. Un ejemplo muy claro es cómo la música cambia en un juego normal cuando enfrentamos a un jefe, pasando de la música épica o alegre de un nivel a la tensionante de la batalla. La música está allí para generar suspenso, miedo, epicidad, tristeza o simplemente compañía. La música, cuando está bien compuesta, funciona a perfecta complicidad con la temática e historia del videojuego, como por ejemplo el tema que escuchas de fondo en este video. Como canción principal de Layers of Fear, expresa todos los sentimientos que el videojuego utiliza: miedo o suspenso, cierta tristeza y sobre todo belleza, una especie de épica atemorizante y nostálgica. Moviéndonos hacia adelante, tal vez creas que la danza es el arte más difícil de conseguir en un videojuego, y aunque seguramente este puede ser el caso de Layers of Fear, aunque no lo creas, está presente, y en la industria de los videojuegos lo está de manera no tan evidente. Algunos juegos han utilizado la música para marcar el ritmo de los movimientos, pero esto también se traduce a que las técnicas de danza se utilizan en muchos momentos puntuales a la hora de construir una coreografía, y los movimientos de los personajes dentro de un tempo específico, conos y en música son una constante en casi todos los videojuegos. Especialmente puede notarse en las batallas, donde los jefes tienen patrones de movimiento o mecánicas específicas que cuentan con una coreografía programada, series numéricas que rara vez se modifican y tenemos que aprender a acoplar nuestro personaje a su movimiento y lograr vencer contando, aprendiendo su coreografía y adaptándonos a ella. Muchos juegos, incluso teniendo música especial para los jefes, nos ayudan a predecir y medir sus movimientos, y si prestamos oído a los sutiles cambios de la melodía y la intensidad, puede ayudarnos a vencer. Aunque sí, este es tal vez el arte menos presente en Layers of Fear. Como ejemplo, la danza está muy presente en su narrativa y la música nos ayuda a medir movimientos y apariciones, además de que la caza, en su mutar constante, depende de nuestros movimientos y los pasos de nuestro personaje para modificarse a sí misma y movernos a su antojo. Hemos llegado a la que es tal vez la base de todas las artes audiovisuales, y es que si los videojuegos fueran como los humanos, buscando en la filosofía la esencia de su ser, esta tal vez sería la literatura. Y es que en casi todas las ocasiones, exceptuando tal vez los juegos más simplistas y rudimentarios, si no hay una historia que contar, aunque sea diminuta, no habría obra. Desde una premisa simple como Mario buscando a su princesa, hasta la complejidad psicológica de un juego como el mismo Layers of Fear, donde la narrativa literaria parece serlo todo, donde encontramos la historia fragmentada nota a nota y nuestro máximo interés se convierte en descubrir los sucesos que nos llevaron allí y una explicación a lo que está pasando, donde artísticamente se nos deja mucho a nuestra propia subjetividad. La historia, el desarrollo, la construcción psicológica de los personajes, los diálogos, el inicio, el nudo y el desenlace, por pequeña y poco ambiciosa que sea la literatura detrás de un juego, son su parte esencial y quien determina la grandeza de la obra. Y esto nos lleva al final, el cine. Siempre he pensado en los videojuegos como una especie de cine interactivo, y es que las diferencias en ambos medios desde la perspectiva artística son muy escasas. El cine, como séptimo arte, también recoge parte de los otros artes de manera integral, y aunque carece de algunos aspectos que los videojuegos han explotado de manera más provechosa, es una magistral integración de parte de ellos. Los videojuegos, como no, son también una función de todas las artes y parten netamente también del cine en muchos aspectos. Tenemos algo tan claro frente a nosotros como pueden ser las cutscenes, escenas creadas netamente de forma cinematográfica, donde soltamos por un momento nuestro mando y contemplamos la historia, la fotografía, la música, los diálogos, todos los elementos del cine expuestos de manera directa en un videojuego. Pero no es solo en las cutscenes, el cine hacia el videojuego en su totalidad, los guiones, los movimientos de cámara, la construcción de escenarios, la dirección artística que abarca diferentes artes. El juego es cine, creando incluso en los puntos más básicos una película interactiva, una obra cinematográfica donde nosotros tenemos la potestad de llevar la historia, de mover a los protagonistas y lograr proseguir o fallar en la historia. Pero esto no deja de ser cine, no deja de partir de él. Al final, el velo, la línea indeterminable, está en saber si los juegos son en su esencia y en su estado puro arte o simplemente una amalgama de diferentes estilos artísticos.
Muy como un acorde es un conjunto de notas, un libro toma inspiración de autores antiguos, el arte puro está en decadencia o, para ser menos fatalistas, en evolución. Sería un conjunto de artes, arte en su esencia. Algo está claro, sean o no una forma de arte en sí mismos, el arte es su esencia y perfuma en su totalidad a los videojuegos. Y aunque algunos lo hacen de la forma más mínima, enfocándose en la jugabilidad y poco en los elementos artísticos, siempre conservan pinceladas de los 7 artes. Siempre serán diseñados, esculpidos, construidos, musicalizados, coreografiados, escritos y dirigidos. La pintura en su creación, la escultura en su formación, la arquitectura en su estructuración, la música en su evocación, la danza en su movimiento, la literatura en su esencia y el cine en su narración integral. Los videojuegos, poco valorados por el ojo crítico de las bellas artes, son irónicamente quizás la máxima expresión de su hermosa fusión.